Es una verdad universalmente conocida que no todos los clásicos consiguen superar el examen del tiempo, pero a veces no es tanto culpa ni del autor, ni de su contexto, ni de la propia obra, como del lector, de ese bagaje dramático que lleva detrás, de haber consumido tantísimas historias en todo tipo de soportes, ya sean libros, series, películas. Estamos tan bombardeados de dramas y de tramas que a veces es muy difícil sorprendernos, por más que el autor en cuestión lo esté deseando. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Antes de empezar con la reseña, permitidme hacer un brevísimo inciso para recordar que esta semana en la que entramos se van a cumplir 2 años de la creación de este canal, del primer vídeo que subí, y esto va a tener algunas consecuencias para vosotros, así que si os gustan las sorpresas, acá sorteo. Permaneced atentos al Instagram esta semana porque os va a interesar. Y una vez dicho esto, sí que podemos pasar a hablar de un clásico que he leído para el reto Victorian Spirit, en concreto para mi cuarta premisa, que es la de libro escrito por una mujer. El libro del que os estoy hablando es Lady Audley's Secret, en español El secreto de Lady Audley, escrito por Mary Elizabeth Braddon y publicado en 1862, es decir, un libro plenamente victoriano. Este libro ha permanecido editado y en venta desde el momento en el que salió de manera ininterrumpida y han sido numerosas las adaptaciones que se han hecho tanto para el teatro como para el cine. Y una curiosidad que a mí particularmente me ha hecho mucha gracia es que el ilustrador de la primera edición de este libro fue George Louis Palmela Busson du Maurier, el abuelo de nuestra querida Daphne du Maurier. Mary Elizabeth Braddon fue una de las autoras más exitosas y más prolíficas de la época victoriana. En total se le atribuyen 80 novelas y 150 relatos. De hecho, durante un periodo de su vida llegó a publicar hasta 3 libros cada año. También es conocida por su papel de editora, porque ella publicaba 2 revistas literarias en la época y en ellas participó con su amigo Wilkie Collins, que se convirtió en una de sus mayores influencias literarias, especialmente en el momento en el que él inauguró este nuevo subgénero que era la sensation novel. La vida de Mary Elizabeth Braddon, la verdad es que tiene ciertos elementos de heroína de novela victoriana, porque sus padres se separaron cuando ella era una niña y ella, para poder mantener a su madre, se dedicó a ser actriz en Londres durante varios años, echando bastante éxito, hasta que decidió encaminar su carrera hacia la escritura y convertirse en autora. Fue entonces cuando se enamoró de un publicista casado cuya mujer estaba encerrada en un psiquiátrico en Irlanda y se fue a vivir con él. De hecho, vivió en pecado durante una década, criando a los hijos de esta pareja y convirtiéndose en la comidilla de la época. Finalmente, la mujer de este hombre murió y pudieron casarse y formar su propia familia. Pero como veis, de nuevo, al igual que ocurría en el caso de George Eliot, son biografías muy distintas de la mujer tradicional. Quizá eso explique en parte que fueran mujeres más liberadas y que pudieran dedicarse a la escritura y pudieran vivir tranquilamente de ello, porque Mary Elizabeth Braddon era una autora de bestsellers en la época. Ella nadaba en la abundancia porque sus libros se vendían como churros, literalmente. Es difícil hablar del argumento del secreto de Lady Audley sin desvelaros nada de la trama, pero lo que sí os puedo contar es que la historia nos presenta a Lucy Graham, que es una institutriz joven y muy bella, que aparece de la nada en un pueblo de Inglaterra y que consigue casarse con el hombre más rico y poderoso del lugar, Sir Michael Audley, que es un viudo de mediana edad, tendrá ya sus 50 años, y bueno, pues conforman una pareja a simple vista estupenda. Lucy Graham consigue encandilar absolutamente a todo el mundo que tiene alrededor, tiene a toda la comarca a sus pies, excepto al sobrino de Sir Michael Audley, Robert Audley, que inmediatamente va a sospechar de ella y va a intentar indagar un poco más sobre su pasado, especialmente a raíz de la desaparición de su mejor amigo. La sensation novel es un género literario que triunfó muchísimo en la época victoriana y que nació a raíz de La dama de blanco de Wilkie Collins. Digamos que esa novela inauguró este subgénero en el que enseguida se sumaron otros muchos autores, entre ellos Mary Elizabeth Braddon, y este género nació como una respuesta artística y literaria a la ley de causas matrimoniales de 1857, que era terriblemente injusta con las mujeres. De hecho, uno de los puntos más importantes de esta ley recogía que el adulterio femenino era una razón suficiente para que el marido solicitara el divorcio, pero no así el adulterio masculino. Para que una mujer pudiera solicitar el divorcio de su marido, no solo le tenían que haber sido infiel, sino que también el marido tenía que haber abusado
físicamente de ella. Si no se daban esas dos causas, una mujer no podía solicitar el divorcio. Era tan desigual el trato que daba la ley a los hombres y a las mujeres que todo este grupo de artistas empezó a escribir un tipo de novela que intentaba causar mucho efecto, muchas sensaciones, de ahí su nombre, en la audiencia, porque empezaron a crear protagonistas que eran heroínas, o más bien antiheroínas, porque eran personajes peligrosos, intrigantes, malévolos, y que normalmente se veían envueltos en lo que en la época se consideró tramas poligámicas. Digamos que ese es el germen y la piedra angular de este subgénero dedicado al misterio, al terror, al asesinato, etc. Este subgénero literario, que apareció en el último tramo de la época victoriana, cosechó un grandísimo éxito, se vendía, como ya os he dicho antes, como churros este tipo de novelas, y hay varios motivos que explican esto. Por una parte, una ley del timbre que consiguió abaratar el precio del papel, lo cual propiciaba que aparecieran muchísimas más revistas literarias y que tuvieran una tirada superior. Además, empezó a fomentar el sistema de bibliotecas públicas en Inglaterra, lo cual también hacía más accesible este tipo de textos a un público menos pudiente, y además la ratio de alfabetización en Inglaterra también creció muchísimo en esta época. Pero si tenemos que buscar realmente la causa de que este género tuviese tanto éxito, es que el público estaba totalmente a favor de él. Había un gusto tremendo por lo escabroso, por el crimen, por el asesinato, por lo truculento de la época. Digamos que la sociedad victoriana ya tenía ese gusto por el true crime que hoy en día sigue triunfando en Netflix. Una de las cosas que más me ha sorprendido de esta novela es el estilo en el que está escrita, que se aleja bastante de ese nivel de excelencia que normalmente exigimos a los clásicos. Y es que es un texto muy efectista, muy pragmático, y que en todo momento te das cuenta de que la única o la principal intención de la autora era entretener, enganchar y sorprender a la audiencia. Mary Elizabeth Braddon no es de estos autores que se recrean en el lenguaje, que tenían un gran dominio, que hacían florituras, que la narrativa daba unos giros espectaculares. No es ni una Emily Bronte ni es una George Eliot. Con lo cual, quien se acerca a esta novela tiene que tener en cuenta eso, que este es un bestseller de la época, que es un producto que lo que intenta es entretenerte y que no se recrea para nada en el lenguaje. Si buscas la excelencia, probablemente esta no sea tu autora. La novela trata distintos temas, entre ellos la manida doble moral victoriana, pero también los retos o los peligros a los que se enfrentaban los emigrantes en esa época, y también el hecho de que el buen matrimonio podía ser la mejor manera de medrar para muchísimas mujeres. Pero de todos estos temas que toca, a mí lo que más me ha gustado de la novela es cómo consigue dar la vuelta totalmente a ese papel de mujer perfecta, de esposa perfecta, de ama de casa perfecta, que era el ideal al que todas las mujeres tenían que aspirar en esa época, y cómo la autora consigue crear un personaje que es la antítesis de esto, y cómo la autora hace que se tambalee esa seguridad que existía en el hogar, en la institución matrimonial, haciendo que precisamente la casa y el matrimonio se conviertan en la pesadilla de los hombres en este caso. Creo que es un juego muy interesante precisamente por la época en la que está escrito. Que la protagonista se alejara tanto del papel de heroína perfecta y se convirtiera en todo lo contrario, realmente es algo muy novedoso para la época. Y si consigues verlo a través de los ojos de una persona del siglo XIX y consigues entrar un poco en ese juego de la autora que a través de distintos giros intenta sorprenderte, la verdad es que disfrutas más el libro. Bueno, dentro del capítulo de personajes no hay ninguna duda de que la que atrae toda la atención del lector la mayoría del tiempo es la propia Lady Audley. La vida de este personaje está ligeramente inspirada en la de Constance Kent, que fue una mujer que conmocionó a la sociedad victoriana inglesa en ese momento, porque bueno, se descubrieron cosas de su vida de lo más truculento. Digamos que fue uno de esos casos policiales que coparon todos los titulares de la prensa, y sirvió un poco de inspiración a Mary Elizabeth Braddon para crear este personaje. Es la típica villana mosquita muerta. Es la típica villana que, bueno, tú como lector la ves venir, pero el resto de gente no. Y bueno, lo que más me sorprende de ella, teniendo en cuenta la época en la que fue creada, es esa ambición desmedida que tiene y cómo para ella el fin siempre justifica los medios. Sea lo que sea que tenga que hacer, para ella el objetivo que se ha creado, su objetivo vital, está por encima de todo. Y creo que ver eso en una novela victoriana, como ya he dicho antes, pues
gusta, porque sorprende. Y el otro personaje más importante sería Robert Audley, este sobrino de Sir Michael Audley, que va a calar a Lady Audley desde el primer momento. Va a haber algo que en ella que no le cuadra, que no acaba de convencerle tanta perfección. Y bueno, pues él va a ser el motor de la novela, porque a través de las investigaciones que va a llevar a cabo sobre el pasado de esta mujer, digamos que poco a poco va a ir descubriendo cómo es esta mujer en realidad. Y lo que más me ha gustado de este personaje es que, aunque él es el típico niño de buena familia, malcriado, egoísta, etc., consigue darle un sentido a su vida a través de esa investigación que lleva a cabo, porque su mejor amigo ha desaparecido en extrañas circunstancias y digamos que su manera de redimirse de cara al lector es a través de esa propia investigación y bueno, pues eso me ha gustado. Digamos que él es la voz del lector, que desde la primera página estás deseando desenmascarar a Lady Audley y él es el único que puede hacerlo. Porque como ya os he dicho desde el principio, todo el mundo está encantado con Lady Audley. Nadie le encuentra ninguna pega. Ella es perfecta. Bueno, en conclusión, esta novela es 100% salseante. En ella vas a encontrar asesinatos, mentiras, secretos, traiciones, dobles vidas, desapariciones, investigaciones policiales. Lo tiene absolutamente todo. Pero ni siquiera con todo ese arsenal llega a sorprender al lector moderno, o por lo menos a mí no me ha sorprendido en gran cosa. Como os he dicho, no es tanto un problema de la autora, sino de nuestro bagaje, de nuestra experiencia lectora o como consumidor de historias. Aún así es una novela que se disfruta bastante, que se lee muy fácil, porque como ya os he dicho, el lenguaje está muy alejado de las florituras decimonónicas. Digamos que es un lenguaje fácil, efectista, directo y que en todo momento intenta engancharte. De todos los giros que hay uno que sí que realmente me sorprendió, que no lo vi venir. El resto más o menos me lo iba oliendo, pero sí que debo decir que un gran acierto de Mary Elizabeth Braddon ya en su época, pero que sigue funcionando hoy en día, es que la novela no gira tanto en torno a descubrir que Lady Audley es mala, porque eso se sabe desde el primer momento. Digamos que la tensión de la novela, o lo que sería el punto álgido, es en qué momento decidirá Robert Audley enfrentarse a ella, en qué momento le expondrá todas las pruebas que ha ido recopilando para desenmascararla. ¿Qué pasará cuando se lo diga a una persona que es bastante inestable y que no tiene escrúpulos? Claro, enfrentarse a ella por una parte da miedo, ¿no? Entonces la autora maneja muy bien esa situación y digamos que la tensión va increciendo hasta que se da ese momento de encontronazo. Entonces, bueno, pues esa sería la principal gracia de la novela. Y también, como os he dicho, creo que esta novela se va a disfrutar mucho más si consigues ponerte un poco en el papel de esa gente más inocente que no estaba tan expuesta a historias porque no tenían televisión, no tenían el acceso a las noticias que tenemos hoy en día, no habían leído tantas novelas probablemente, y las que habían leído pues venían de una tradición más clásica en la que probablemente las mujeres eran personajes mucho más secundarios y mucho menos proactivos. Entonces, si te consigues poner un poco en la piel de esas personas, yo creo que la novela cobra otra dimensión y realmente si la pones en ese contexto de la Inglaterra victoriana puede ser más disfrutona, puede ser más sorprendente. Y en ese sentido sí que tiene un valor histórico o social para precisamente analizar eso, lo que era escandaloso en esa época. Yo lo pienso hoy en día y este tipo de autores que se dedicaban a la sensation novel debían pasárselo bomba porque realmente su papel era escandalizar a la gente a través de lo que escribían y en ese sentido tenían una libertad creativa mucho más grande que probablemente otros autores de la época que incluso siendo realistas o queriendo retratar pues la realidad tal como es, seguramente había cosas que se cortaban, ¿no? No conseguían crear personajes tan truculentos como los de este género. Y bueno, que el vehículo para crear esa sorpresa y ese escándalo fueran los personajes femeninos también tiene mucho de revolucionario y de darle a las mujeres otro tipo de referentes. Y bueno, pues todo eso yo lo pongo en valor, pero sí que debo decir que de los clásicos victorianos que llevo leídos para este reto, probablemente esta es la novela que veo un poquito más floja desde un punto de vista literario. Y bueno, pues básicamente lo que tienes delante es un bestseller de la época, un libro que era un producto de consumo de masas, un libro
libro que lo que intenta es entretener en todo momento, pues debo decir que a mí por lo menos sí que me entretuvo. No me sorprendió, no me ha dejado una huella muy fuerte, pero me entretuvo, me mantuvo enganchado y como ese es su objetivo, pues creo que funciona. Y hasta aquí la reseña de hoy, que espero que os haya resultado interesante. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y en este caso os voy a preguntar por otros clásicos que hayáis leído que también os hayan resultado muy salseantes, porque a veces realmente eso es lo que te apetece leer. A veces lo único que necesitas es eso. Así que, como siempre, estaré muy pendiente de vuestras opiniones y tomaré buena nota de todas ellas. Y nada, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Os espero esta semana por Instagram para celebrar esos 2 años del canal. Y bueno, nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Espero que tengáis una muy buena semana. Hasta entonces.